reconocido, perdón, es una problemática existente y que preocupa y ocupa la justicia, ¿no? Sí, sí, así es. Creo que, bueno, buen día primero y buenos días a toda la audiencia. Quiero aclarar que yo en estos últimos días no estuve, así que las últimas situaciones que ustedes me están contando, recién ahora yo volví ayer, que sucedieron, no las tengo frescas, digamos, no tengo información más que lo que ustedes me relataban recién. De todas maneras, como no es un problema nuevo, obviamente podemos hablar de la situación y no cambia digamos, la obligación de reflexionar, tanto a mí en la función que me toca como la sociedad completa sobre lo que pasa. Digamos, es realmente un problema, digamos, lo peor que podemos hacer es minimizarlo o intentar ignorarlo porque es un problema y es un problema grave y como todo problema cuando involucra a niñas, a niños, adolescentes es aún más grave, entonces estamos ante un flor de problema. Y bueno, lo primero que creo que tengo que decir es que claramente hay que hacer algo, y en esto estoy diciendo no es que los demás tienen que hacer algo, creo que en esto involucra también al juzgado de paz en las cuestiones que nos correspondan y aún en algunas más en las que podamos colaborar con los demás organismos del Estado. Me parece que es una actitud inconducente, que no nos lleva a ninguna parte, pensar que esto es, digamos, puede ser abordado de una manera compartimentada, digamos. Bueno, que la Fiscalía haga esta parte, que el hospital haga esta parte, que la escuela haga esta parte, y que ni siquiera nos comuniquemos, o que las organizaciones de la sociedad civil hagan tal otra, y ni siquiera nos comuniquemos, porque eso es una garantía del fracaso. Entonces, digo, requiere acción, y además creo que requiere acción coordinada, porque la verdad que el problema es muy grave, ¿sí? Me parece que cualquier aproximación a esta historia requiere pensar, poner una pata en cada lado, ¿no? No se puede dar una buena respuesta pensando solo en la situación de los autores menores de edad de estos delitos que ustedes me estaban contando, o de otros delitos que han venido sucediendo en nuestro pueblo, ni tampoco, entonces, es decir, nos olvidamos de que hay gente sufriendo como víctimas, porque esto es una actitud que muchas veces ocurre, y creo que es una actitud equivocada, digamos, porque la víctima es realmente una parte importante y no podemos olvidarla como en su centralidad en cualquier situación que tiene que ver con los delitos. Y tampoco podemos olvidar que son personas menores de edad que nos están exigiendo algo como sociedad y en particular al Estado y a los organismos públicos. Digo, me parece que cualquier mirada que olvide uno de estos dos extremos o estos dos protagonismos me parece que es errada, ¿no? Y me parece que gran parte de esta cosa de esta discusión de garantismo exacerbado es olvidar muchas veces que hay una víctima sufriendo y que le tenemos que dar una respuesta, y esta cosa de manadurismo exacerbado, llamémosle, que olvida que del otro lado también hay un ser humano. No podemos olvidar ninguna de las dos cosas, se me ocurre. Sí. Bueno, Musiccho, estamos hablando de un grupo etario complejo, sobre todo los chicos que van de los 15 hasta la mayoría de edad, 18. Sí. El Estado o los códigos, ¿les brindan a ustedes herramientas precisas para el abordaje? Mira, en particular, por ejemplo, en lo que hace a las contravenciones, que sí es una cuestión que directamente atiende el juzgado de paz, la edad de punibilidad, digamos, de castigo es 18 años, o sea, no hay intervención contravencional, en el caso del juzgado de paz, y la parte de la policía, o digamos, el accionar de la policía que tiene que ver con las contravenciones, dedicado a esto. O sea, por ejemplo, aproximación contravencional no tenemos. En el caso penal sí, sabemos que la edad es de menos de 18 años, la edad de punibilidad, es decir, la punibilidad es la posibilidad de aplicar algún castigo. Ahora, me parece que una de las grandes trampas de todo esto es pensar que el Estado es el sistema judicial y que el sistema judicial es el sistema penal. Este reduccionismo creo que es un error grosero,
¿sí? A nosotros nos pasa permanentemente, digamos, la gente hace denuncias penales, por ejemplo, porque le chocaron el auto, por ejemplo. El sistema penal castiga, lo único que hace es castigar, no soluciona problemas el sistema penal. Lo soluciona de una manera indirecta, es decir, que todos veamos que una persona que comete un delito grave va presa y uno dice, bueno, yo no quiero pasar por eso. Pero esa es la única intervención, digamos, de modificación social del sistema penal, que es muy indirecta, a muy largo plazo y que no da ningún resultado, probablemente en la vida de ninguno de los que estamos acá. El sistema judicial ofrece un montón de otras herramientas que no son el sistema penal para resolver. El sistema de mediación, el juzgado de paz, el sistema civil. Digamos, si me chocaron el auto y lo que yo quiero es que me reparen el daño que me hicieron, no tengo que hacer una denuncia penal. Tengo que hacer una demanda civil para que es un tema de plata, ¿no? Y muchas veces el impulso de las personas es hacer una denuncia penal. Esto dentro del sistema judicial. Y además, perdón, lo voy a decir un poco a lo bruto, pero el sistema judicial es la cloaca de la sociedad. O sea, lo que viene acá es todo lo que no funcionó. Entonces, si pensamos que el Estado, que la respuesta del Estado es la del sistema judicial, es decir, metámonos todos en una cloaca, ¿sí? Digamos, lo que se resuelve judicialmente es el descarte de la sociedad. Estos somos nosotros y tenemos que asumirlo. Entonces, lo que tenemos que pensar es toda la integridad de la respuesta que el Estado también es, porque el Estado es el hospital, el Estado es el sistema educativo, el Estado son los servicios de protección social, el Estado es la ayuda para conseguir un laburo, para la formación laboral. Esto es respuesta también. Y si pensamos solamente en una respuesta judicial, la respuesta que damos nosotros es una respuesta de porquería a las problemas. Entonces digo, el sistema judicial tiene que participar de esto, tiene que poner los límites donde hay que ponerlos, porque si no, es como que el resto del Estado también pierde el lugar donde poner pie, en el sentido de decir, miren, ofrecemos todo esto, nos comprometemos en todo esto, pero acomódense a esta situación, porque si no están aquellos, que somos nosotros, poniendo límites fieros, porque estamos hablando de detenciones, de calabozos, de cárceles y otros tipos de castigos. Digo, me parece que tenemos que pensar en esto, ¿no? Y exigirnos como sociedad, y en particular yo que trabajo como funcionario público, como empleado público en un organismo estatal, es decir, la integralidad de la respuesta del Estado. Pensar estas situaciones, por ejemplo, el tema de la comisión de delitos por personas menores de edad, en términos solamente judiciales, y peor aún, en términos solamente penales, nos corta las manos. Digo, y que se entienda, no estoy diciendo que no haya respuestas judiciales, que no haya respuestas penales cuando tiene que haberlas. Ojo, porque esto sería estúpido, ¿sí? Dale, más allá de lo punitivo, que usted lo valoraba también, porque en el punto, si no hay una pena por un hecho cometido, es como que se pierde el status quo como sociedad. Ahora, más allá de eso, ¿cómo se trabaja con las dos víctimas? Porque un chico no nace delincuente, no quiere salir a las 3 de la mañana a delinquir, pero está cometiendo un delito. ¿Y qué pasa con la otra contrapartida? Por ejemplo, el caso de esta señora que se vio a través de una puerta amenazada por un joven de 16, 17 años que le decía soy un amiguito, que le rompía la puerta con un hacha, que abrazaba a su hijo de 10 años, que ahora no se anima a ir ni siquiera al baño solo. ¿Cómo se trabaja institucionalmente y como sociedad para recomponer este entramado? Sí. No conozco detalles, insisto en lo que decía antes de la situación esta, pero nada, es la tipología de los problemas que venimos viviendo desde hace tiempo en el Bolsón y en todo el país y en todo el mundo. O sea, esto con la particularidad que sea existe, claramente. A ver, gran parte del sistema, o sea, una parte de inclusive en la evolución del sistema penal, ¿sí? Buena parte tiene que ver con la educación. Yo creo que la respuesta educativa es fundamental, y cuanto más corta es la edad de la persona que comete un delito, más importante es la respuesta educativa. Porque, digamos, son personas que van a seguir estando en la sociedad
la respuesta de la cárcel es limitada, inclusive hasta numéricamente, digamos, no, se pueden poner cientos de miles de personas más en las cárceles de las que hay, porque no las hay, digo, no hay lugar. Entonces, y más aún estamos hablando de personas que por su edad están en formación. Entonces, yo creo que la respuesta educativa es fundamental. Nosotros contravencionalmente, ya no digo con menores de edad de 18, pero con mayores de 18, en general apostamos mucho a la cuestión educativa, ¿sí? El mes pasado fue la última vez que ordené en una contravención a un muchacho que tenía más de 18 años ir a la escuela, digamos, que me tiene que traer la planilla de la escuela de que está yendo. Ya me trajo de que se inscribió y bueno, y ahora tiene que traer mensualmente informe de que está concurriendo al CEM 94. Esto me parece que es una pata fundamental. Además, por ejemplo, dentro de CENAF, uno de los dos programas grandes de CENAF, uno tiene que ver con el fortalecimiento familiar, el otro tiene que ver, se llama Jóvenes en Conflicto con la Ley, el programa, que es esto, digamos, en situaciones penales, que por suerte numéricamente no son muchos, pero la profundidad del problema es grave. Y allí, bueno, de nuevo, también la cuestión educativa, y la otra historia, creo que es una herramienta fundamental en esto, es las facilidades de conseguir trabajo, digamos, facilitar que consigan trabajo, porque es una parte de lo que vos decías, uno muchas veces, y no digo que siempre, ¿no? Digo, también muchas veces la comisión de delitos es una cosa como que te va llevando, es un camino que empezó siendo nada y se va profundizando cada vez más, y muchas veces tiene que ver con la progresiva falta de otras alternativas. Insisto, no digo que esto sea siempre, porque hay otras formas de aproximarse al delito y otras actitudes con respecto a esto. Pero me parece que son básicamente las dos herramientas que hay, y ninguna de esas están en las fiscalías. Esto es lo que quiero que entendamos. La respuesta para solucionar esto no está en las fiscalías. Cuando vamos a la fiscalía, cuando venimos al juzgado de paz por una contravención, llegamos tarde, es como el jugador que le parte la pierna al otro porque llegó tarde a la pelota. Y aún cuando aparece esta situación, hay que buscar alguna manera de volver a generar la oportunidad de que la educación y el trabajo sean la respuesta para que esta persona tenga una inserción distinta en la sociedad. Ustedes saben, yo trabajé muchos años en la cooperativa de salud mental, que no tiene que ver con el delito, pero tiene que ver con otras formas de segregación y de falta de oportunidades. El cambio que nosotros vivimos en todos, en mí también y en mis compañeras y compañeros, es indecible. O sea, cuando uno empieza a tener oportunidades en la sociedad, todas estas alternativas, en el caso de la salud mental es la de dejarse abandonar y no hacer nada, se van revirtiendo. No siempre pasa, esto no es mágico, vamos a seguir encontrando situaciones de delito, y por eso digo, las fiscalías tienen que seguir estando abiertas, el sistema de contravenciones tiene que seguir estando funcionando con la policía. No estoy diciendo que esto nos va a hacer que en 5 años vamos a cerrar las cárceles, no podemos ser tan tarados de pensar esto. El sistema penal tiene que seguir estando. Lo que digo es, si pensamos que esta va a ser nuestra única respuesta a la situación delictiva, y particularmente la situación delictiva de personas menores de edad, realmente estamos tirando a la basura la mitad o mucho más de la mitad de lo que podemos hacer, ¿no? Marcelo, usted tiene la potestad de convocar al menor de edad junto a sus padres y tratar de mediar quizás o tratar de ver qué es lo que le está sucediendo en el seno familiar. Sí, muchas veces lo hacemos. Y esto está bueno, por ahí agradezco la pregunta, porque también permite poner a la vista cosas que no se ven y razonablemente... Y que no están escritas en un código penal, en un libro, y usted lo puede hacer. Claro, razonablemente la comunidad puede decir no se hace nada. Y pongo un ejemplo que me parece interesante. Cuando en el jardín de infantes, no estoy hablando con los 17 años, cuando en el jardín de infantes
la escuela, o en la primaria o en la secundaria, ¿no? Obviamente, pero digo, desde el jardín ocurre esto. La escuela empieza a ver que un chico tiene faltas reiteradas, que la familia no está haciendo lo necesario para que vaya a la escuela, y el sistema educativo despliega todas sus acciones para recuperar a este niño como estudiante. Muchísimas veces, pero cuando digo muchísimas veces, tanto la escuela, la supervisión o el ETAP se comunica con el juzgado de paz y nosotros intervenimos con esa familia para tratar de convencerla primero, para explicarle las obligaciones legales que tiene como familia, para que ese niño vaya a la escuela. Si ese niño no va a la escuela, seguro lo vamos a tener cometiendo delitos. Y yo siempre hablamos con mis compañeros, le digo, ¿es facultad del juzgado de paz? Si me pongo a leer los papeles digo que no. ¿Está? Ahora yo digo, ¿qué vamos a hacer? Hoy tiene 4 años y no va al jardín. Vamos a esperar que tenga 18 y lo voy a tener en el calabozo con una contravención, porque está haciendo lío en la vía pública, chupando con cuchillo, lo que fuera, todos artículos de la ley de contravenciones, uno atrás del otro, y entonces ahí sí voy a intervenir. ¿A qué voy a intervenir en ese momento? La falta de respuesta, Marcelo, hay instituciones que están fallando, más de una vez usted nos ha marcado el principal flagelo, por lo menos en la zona, es el alcoholismo, le agregamos otra adicción y las drogas y demás. Esas otras instituciones no tienen las herramientas o no las quieren hacer. Mira, yo creo que, estos temas no tienen una respuesta. Digamos, si ustedes me dicen, trae cualquiera de los problemas que hoy charlábamos antes de empezar, o el que vos mencionabas, Fabián, recién, y me lo traen y dicen, dame una solución, no hay solución. Ya, ¿sí? Cuando yo llamo a la familia, esto que estaba diciendo recién, de un niño de 4 años que no está yendo al jardín, pensando que ese niño después va a hacer tal o cual cosa si no tiene educación, no estoy solucionando el problema de hoy. El problema de hoy difícilmente tengo una buena solución. Entonces, creo que muchas veces nos pasa a nosotros con la violencia familiar. No tengo solución. ¿Sí? Estas intervenciones ocurren cuando en un escenario en el cual no hay una salida buena. ¿Sí? Tenemos que ir, la verdad, tenemos que ir poniendo parches. El sistema penal, meter preso 8 años, 10 años a un tipo porque cometió un delito, nos puede dar alguna sensación de que en algún punto puede ser reconfortante, en el sentido de que, en las comillas que correspondan, se hizo justicia y todo, pero el problema no se arregló. Uno lo piensa 2 minutos y se da cuenta que el problema no se arregló. Entonces, lo que nos pasa muchas veces a los organismos del Estado es que los problemas no tienen solución. Y esto es, no sé si debería decirlo, pero hay situaciones que no tienen solución. Ciertas situaciones de adicciones, y hay todo un andamiaje funcionando, que están, no solamente el Estado, están los grupos de ayuda mutua, hacen una tarea impresionante, las iglesias hacen una tarea impresionante, y todo eso no alcanza para la magnitud del problema. Yo muchas veces me siento, por ahí yo lo veo más claro por mi laburo en las situaciones de violencia familiar, realmente como si me pusieran, imagínense, las cataratas del Iguazú con una cucharita y me dicen atajalo. Esta es muchas veces la sensación, ¿entendés? Porque yo no puedo meterme en la cabeza de una persona, muchas veces de 2 personas, a cambiar chips. Los seres humanos actúan. Y tampoco estaría bueno que cualquier juez disponga qué es lo que uno va a pensar, va a sentir o a hacer. Es extremadamente difícil. Entonces, yo no caería en el extremo de decir que las instituciones no quieren dar alguna respuesta, porque realmente yo no veo eso en el Bolsón, ¿sí? Y realmente, cuando uno se aleja un poco, y me ha tocado cantidad de veces hablar con funcionarios provinciales que tienen como una mirada provincial de la situación, realmente hay organizaciones, instituciones que no funcionan en ningún lado y todos te dicen el único lugar donde andan es el Bolsón, y el único lugar además donde pueden conversar entre ustedes y acordar acciones conjuntas para dar respuesta a esto es el Bolsón. Ahora, nos ponemos a mirar fino y por supuesto, el juzgado de paz y todos los demás tenemos agujeros grandes como un elefante.
está claro y digo, tenemos que asumirlo esto, y yo lo asumo, digo, y tenemos que duplicar nuestro esfuerzo para que esto no ocurra. Ahora, si a mí me mandan 25 empleados más, 80 computadoras, si duplican el personal policial, este problema va a estar igual, ¿no? Digo, tampoco quiero caer en la cuestión de que si nos dieran más recursos lo solucionamos. Puede engañar a la gente y engañarnos a nosotros mismos como efectores públicos de que tenemos que dar una respuesta. Ahora, si esto coordinadamente es tan difícil de dar encontrarle una vuelta y una solución, imagínense todos por separado, imagínense todos dándole la espalda. Entonces, a tu pregunta, Fer, lo que yo tengo claro es que tenemos un montón de defectos, está clarísimo. Tenemos que asumirlo, tenemos que identificarlos para mejorarlos. Digo, no sería una estupidez decir, no, todo el Estado está funcionando bárbaro. La verdad es que no está funcionando bárbaro. Bueno. Pero también, digo, la responsabilidad y la claridad y también, digo, la mirada social de que esto no es falta de voluntad, es un problema de una complejidad y una magnitud tal que no se va a resolver el alcoholismo por más que 4 psicólogos se inmolen en esto, ¿no? Es un problema mucho más complejo, inclusive, digo, para terminar, digo, también tiene que ver mucho esto con, por ejemplo, el tema del alcoholismo. Hay todo un sistema de provisión de alcohol, hay un sistema de distribución legal e ilegal e informal que también forma parte del problema, ¿no? Marcelo, bueno, muchas gracias. No, a ustedes les agradezco muchísimo. Qué bueno, a ver, tomarse este tiempo. La nota dura 20 minutos. La vamos a estar repitiendo